Ok, hola, bienvenidos a este video en el Laboratorio de Física 1. Nosotros somos un grupo de laboratorio de la Universidad UTEC conformado por 4 integrantes. Vamos a explicar brevemente de qué trata el experimento, junto con 2 cuestionarios que van a explicar y van a tratar de profundizar de qué trata el fenómeno. Entonces vamos a ver un pequeño video para que podamos familiarizarnos con el proyecto. Entonces, como hemos visto, hemos utilizado una tabla de madera pintada de negro. Hemos usado un móvil eh, cualquiera que podemos encontrar de uso personal. Hemos utilizado 2 herramientas digitales para calcular datos importantes de nuestro experimento. Y estos son los datos calculados o tomados del video que se acaba de ver. Continuando, vamos a hacer uso de fórmulas de laboratorio de Física 1. Entonces comenzamos con los cuestionarios. ¿Cómo se puede obtener el coeficiente de rozamiento estático máximo haciendo la menor cantidad de mediciones posibles? Vemos que la sumatoria de las fuerzas verticales va a ser igual a 0 y teniendo en cuenta eso, o sea, la podremos reemplazar en la sumatoria de fuerzas horizontales paralelas al plano inclinado, que en este caso tenemos a las dos fuerzas de la fuerza de rozamiento y a la descomposición horizontal del peso del bloque. Hay que tener en cuenta que estas, tanto en las fuerzas verticales como en las horizontales, tienen que ser igual a 0, porque estamos en reposo. Y tendríamos que, sea por la gravedad, por el seno del ángulo, es igual al mu estático por la masa por gravedad por el coseno del ángulo. Lo que pasando a dividir el coseno al seno, tendríamos que el mu estático sería seno entre coseno, lo que sería el mu estático igual a la tangente del ángulo. ¿Cuántas veces debería repetir el procedimiento? La respuesta sería una vez, pero la toma de datos tendría que ser más de una vez para tener una respuesta más precisa. De ahí la siguiente pregunta es: ¿cuál es el ángulo de inclinación con el que se obtuvo el coeficiente de rozamiento estático máximo y cuánta es la incertidumbre de la medición del ángulo? Tenemos los ángulos críticos que en este caso fueron tomados 3 veces. En 2 ocasiones nos salió 15,5 y en la tercera ocasión nos salió 16,1. Aplicando las fórmulas que vimos en la introducción y que también se nos enseñó en el primer laboratorio de física, tenemos que la incertidumbre total sería de 0,2. Nótese que para hallar la incertidumbre total, también tener en cuenta la incertidumbre del instrumento, que en este caso, como nuestro instrumento de medición era digital, sería igual a la incertidumbre del instrumento sería igual a la precisión. De ahí simplemente tenemos que el mu estático sería igual a la tangente del ángulo, 15,73 más o menos el 0,2. ¿Cómo se puede obtener el coeficiente de rozamiento cinético? Pues para eso vamos a usar esta fórmula que depende en la parte superior, en donde vamos a usar la diferencia de la fuerza cinética que supone el movimiento en este plano inclinado y la descomposición de la fuerza del peso de nuestro objeto, que ambos al operarse va a ser igual a la masa por la aceleración en el plano inclinado. Reemplazamos simplemente la fuerza cinética por mu cinético y la fuerza normal y la descomposición de la otra fuerza por mg seno de teta. Entonces, al obtener esos datos, simplemente pues operamos, dividimos toda nuestra ecuación sobre la masa y obtenemos esta fórmula de aquí. Entonces, para obtener la aceleración, usamos una fórmula de cinemática para poder determinar tal magnitud usando la variación del desplazamiento de nuestro objeto y el tiempo que demoró para generar el movimiento, para completar el movimiento. ¿Cuántas veces debemos repetir el procedimiento?
Pues al igual que el anterior, al igual que la anterior vez, una vez es suficiente, pero lo ideal sería tomar múltiples veces la toma de estos datos, tales como el tiempo y el ángulo, para poder tener una respuesta más precisa. Entonces, vamos a proceder a calcular la certidumbre del mu cinético, y aquí tenemos nuestros datos. Tenemos los tres tiempos de la toma de nuestros datos, el promedio aritmético, y al igual que la anterior vez, tenemos la distribución estándar, la incertidumbre estándar y la incertidumbre total, la cual, junto con la medida final, nos va a permitir calcular el mu cinético. Acá reemplazamos el valor y procedemos a operar. Pues primero tenemos que elevarlo al cuadrado. Para eso, entonces vamos a usar la fórmula que ven aquí a la derecha, la cual, pues, tras reemplazar, nos permite obtener el resultado de aquí, en el denominador, ¿de acuerdo? Y en el numerador multiplico dos veces, ¿de acuerdo? El desplazamiento del objeto. En este caso, recordaremos que es 0.752 metros. Todas estas operaciones nos permiten obtener esta aceleración, la cual, al reemplazar en nuestra ecuación, usando la fórmula que ven a la derecha, pues lo único que hacemos es proceder a la resta del numerador y luego a su división con el 9.8 seno del ángulo de inclinación, donde finalmente obtenemos el mu cinético con su incertidumbre. ¿Cuál de estas dos opciones elegirías y por qué? La de la izquierda. Muy bien, es correcto. A mayor número de pruebas hay una mayor exactitud y por lo tanto nuestro resultado en cuanto a la incertidumbre sería mucho más precisa. En ambos casos el valor de la masa y el valor de la distancia son simplemente datos y no tienen incertidumbre, por lo que deberíamos tomar mayor cantidad de pruebas. Nosotros cambiamos una de nuestras herramientas digitales para calcular el ángulo por una herramienta analógica, y la diferencia fue bastante notable porque primero la dificultad al momento de calcular los ángulos se presentaba y se necesitaba la ayuda de una segunda persona, y otro cambio que se notó fue de usar la incertidumbre de la herramienta, pues al no ser digital, entonces pues su certidumbre es la mitad de su precisión. La precisión del transportador que se dio era de 0.1 grados y su certidumbre terminó siendo de 0.05, la cual influye al momento de calcular coeficientes estáticos tanto como cinéticos. ¿Cuál es el error relativo del coeficiente cinético con respecto al cuestionario anterior? Bueno, para encontrar ese error, tenemos que reemplazar los datos que ya hemos encontrado de la aceleración y el coeficiente cinético en esta fórmula. Una vez que los encontramos, tenemos que el error relativo es de un 11,1%. Ahora, ¿de qué depende el valor del coeficiente cinético? ¿Y qué otras propiedades o factores se involucran y cómo? El valor del coeficiente cinético depende de las superficies en contacto y de su estado, también de su naturaleza. Y las otras propiedades o factores que se involucran serían la masa y la gravedad. Serían la masa y la gravedad porque se relacionan directamente al peso. La fricción siempre realiza trabajo negativo. Esto es incorrecto y aquí tenemos 3 ejemplos que demuestran lo contrario. Por ejemplo, al caminar, al apoyar el pie contra el suelo, este genera una fuerza sobre el suelo, la cual el suelo devuelve para poder permitirnos seguir avanzando. En el caso de la rueda, al igual que con el hombre caminando, al rozar una pequeña parte de la rueda con el suelo, esta también nos devuelve la fuerza y nos impulsa para poder seguir rodando en este caso. Ahora, en el ejemplo de una caja sobre otra, entre estas dos cajas existe una fuerza de fricción, la cual hace que al mover la caja de abajo, la caja B, la caja A se mueva con esta en la misma dirección.